quiero embarazarme, quiero tener un bebé, me urge. A la hora de ver la prueba del embarazo resultó que sí, empecé a llorar de felicidad. Respira, y volteó conmigo y me dijo, no, aquí pudo haber nacido mi bebé, pero yo nada más vine que me abrieran y me sacaran el cuerpo. Y lo que yo quise fue que la cremaran, me dio la cajita y yo dije, en esto terminó mi sueño. La amo muchísimo, que la extraño, que me habría encantado abrazarla, amamantarla, verla dar sus primeros pasos y escuchar su primera palabra. Además, ahí no termina todo. Tengo dolor de cabeza. Y yo sentía mi nuca cerebral. En este momento puede ser su último respiro. Acostúmbrese a la silla de ruedas porque jamás se va a poder levantar de ella. Este hombre no sabe con quién está hablando. Fue muy fuerte. Un día me enojé tanto porque no podía peinarme y que por eso me rapé. Yo estaba flaquísima, tenía un cuerpazo. Era esa persona que la gente volteaba a ver y me tenían envidia. Yo era esa. Tenía la vida perfecta. Sentir una vez más que soy dueña de mi cuerpo y que soy poderosa y que soy fuerte y que soy exitosa y que un día más lo logré. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Claro que sí. Me llamo Saori. Tengo, bueno, en el 22 de o sea, ya en una semana creo es 22. Cumplo 47 años. Soy mexicana. A pesar de que no me veo, soy mexicana. Y soy ama de casa. Muy bien. Sao, voy a adelantarme un poco a tu historia. Vienes a platicarnos muchas cosas, pero como que el eje rector de tu entrevista, como que lo que más vas a compartir es que tuviste una bebé que se murió cuando tenías 37 semanas de embarazo. Exactamente. Y a raíz de eso te dio un derrame cerebral. Exacto. Y básicamente es un milagro que estemos hablando tú y yo. Así es. ¿No? Y eres un milagro de rehabilitación, todo, pero mientras tanto, antes de llegar a esa parte, me gustaría que le compartieras un poco a la audiencia la historia de cómo llegaron tus ancestros a México, porque me parece una historia increíble que está padre que nos la compartas. Bueno, mis bisabuelos eran campesinos en Japón, en una localidad pequeña que se llama Kobe, que es en donde crían a las vacas para esta como carne muy cara y demás. Pues ellos eran de ahí, eran campesinos ahí mismo. Se dieron cuenta de que Japón estaba en guerra y decidieron salir de ahí porque con la guerra bien sabemos que vienen hambrunas, muchas carencias que ellos no querían sufrir. Entonces, pues salieron de Japón, huyeron y para salvar sus vidas tomaron un barco, el primer barco que vieron en el muelle, lo tomaron, ellos no sabían a dónde iba ese barco y ese barco pues llegó a Ensenada, Baja California. Les dijeron, bueno, bienvenidos, esto es México, y ellos dijeron, ¿y qué es México, no? No, pues es un país que está junto a Estados Unidos. Ok, de acuerdo. Nos podemos quedar aquí. Y Migración en México les dijo, pues sí, quédense, ya están aquí, ¿no? Listo. Ellos se establecieron en la ciudad capital de Baja California, que es Mexicali. Bueno, en ese entonces era y sigue siendo Mexicali. Ahí se establecieron. Y pues bueno, ahí mi bisabuelita tuvo a mi abuelita y a varios de sus hermanos, tíos abuelos míos, que la mayoría desafortunadamente pues ya trascendieron. ¿En qué año llegaron tus bisabuelos a México? No tengo la fecha exacta, pero haciendo como cálculos, yo lo que puedo suponer es que fue como a principios de 1900, tipo 1930 y algo, o 20 y algo, una cosa así. Más o menos. Ok. Y bueno, entonces tus bisabuelos tienen a tu abuela. Mi abuela materna, ajá. Y de ahí, ajá. Porque también es muy interesante la historia de tu abuela. Ok, y de ahí, bueno, mi abuela nace en Mexicali, ella era cachanilla, porque pues nació en Mexicali,
y la educaron como a una niña o mujer japonesa, le enseñaron japonés y entonces mi abuela aprendió japonés y español porque creció en ese ambiente bilingüe, ¿no? O sea, al nacer en Mexicali, siendo México, pues aprendió español. ¿Y tu abuela se casó con un hombre japonés? A mi abuela la comprometió su papá, porque en ese entonces era así, a las mujeres las comprometían. Cuando llegaban como a cierta edad, las comprometían. Y en este caso a mi abuela le tocó así. Mi bisabuelo, o sea, su papá, la comprometió con un hombre japonés, o sea, mi abuelo, que él también migró de Japón y llegó a México casi que por azares del destino, porque él no estaba como muy de acuerdo como con ciertas cosas de la sociedad japonesa. Entonces habló con su papá y le dijo, ¿sabes qué? Este estilo de vida como de tanta perfección y de tanta disciplina no va con mi forma de ser. Entonces yo voy a agarrar mi barco y me voy a ir a otro lado. No sé a dónde, pero yo me voy. Si llego a Estados Unidos, pues a Estados Unidos o a ver a dónde. Entonces agarró su barco y llegó también a Ensenada, Baja California. Y de ahí ya tomó el tren que lo trajo hasta la Ciudad de México, ¿no? ¿Y cómo se conocieron tus abuelos? O sea, entiendo que los comprometieron, pero ¿cómo un hombre de Ciudad de México conoció a una mujer de Mexicali? Ok, desde que hubo migración de japoneses la migración de japoneses por la guerra fue principalmente a Brasil y a Perú. Sin embargo, también hubo migrantes en México, en Colombia, en Argentina y en otros lados de Latinoamérica, ¿no? Los menos, pero hubo. Entonces, la gente los migrantes japoneses en México se congregaron o se congregaban, digamos, como para hacerse compañía y para pues, tener un brother con quien pudieras hablar en tu idioma, ¿no? Entonces ahí mi bisabuelo conoció a mi abuelo y le dijo, oye, mira, pues tú como que me vienes gustando para yerno, porque yo tengo una hija que ya está en edad de merecer, entonces pues, ¿qué te parece que te casas con mi hija Aurora? Que es buena cocinera, sabe lavar, sabe planchar, es buena mujer, ¿no? Y mi abuelo así como de, pues Simón, ¿no? Y pues ya, así fue como comprometió mi bisabuelo a mi abuela con mi abuelo. ¿Y tus abuelos, bueno, se casan y se quedan viviendo en Mexicali o se vienen a Ciudad de México? No, a ellos ya se los comprometieron aquí en la Ciudad de México porque estando en Mexicali, digamos que ya termina la Segunda Guerra Mundial y no sé si se puede decir guerra, pero pues bueno, Sí. terminando el conflicto bélico mundial. De los años 30 y 40. De los años 40 y tantos, ajá, sí. Cuando terminó, el gobierno mexicano estaba como muy, como siempre, del lado de los aliados por estar de acuerdo con Estados Unidos. Entonces, el gobierno mexicano tomó a todos los migrantes alemanes, italianos y japoneses y los concentraron o los pusieron, digamos, aquí en la Ciudad de México, en lo que hoy se llama Jardín Batán, en San Jerónimo. En ese entonces, pues bueno, ahí los pusieron, ¿no? Así como de, pues bueno, ahí quédense tantito en lo que se resuelve esta cuestión internacional, porque pues bueno, los aliados son otros y ustedes pertenecen al eje del mal. Sí, los enemigos. No del mal, del mal. Sí, los enemigos del mundo. Ajá, exactamente. Entonces, pues bueno, así es, ¿no? Así fue. Y pues ya, después de cierto tiempo los liberaron y pues hubo gente que se fue a vivir a Puebla, otros se fueron a vivir a Jalisco, así. Cada quien como que agarró, toma chango tu mecate, pues, ¿no? Y mis bisabuelos decidieron pues quedarse aquí porque como no tenían más que una mano por delante y otra por detrás, y tenían que empezar de cero de nuevo porque además el gobierno mexicano expropió lo poco que habían trabajado de tierras en Mexicali y así,
no nada más de ellos, sino de todos los migrantes italianos, alemanes y japoneses. Sí. Entonces, pues bueno, se quedaron aquí y aquí, nacieron el resto de mis tíos abuelos, crecieron, fueron a la escuela, etcétera, etcétera. De hecho, la mayoría de mis tíos abuelos se graduaron del Politécnico Nacional, o sea, se convirtieron en profesionistas, tuvieron la oportunidad de prosperar y demás, ¿no? Porque, pues bueno, como te comentaba, este país es tan vasto y tan abundante y tan maravilloso que, pues bueno, tuvieron, a pesar de la pobreza que pasaron y demás, tuvieron la oportunidad de progresar. Qué increíble. Así No, lo increíble es que estés aquí, o sea, todo lo que tuvo que pasar para que tú estés aquí. Entonces, donde todo se empieza a poner de la fregada es porque ahí todos los japoneses juntándose con otros japoneses, cuando de pronto tu mamá dijo, yo no. Ah, sí. Platícanos porque, eso. Bueno, mi abuelo, como ya te había platicado que esta cuestión de comprometer a las mujeres a cierta edad era una tradición, porque eso es lo que sucedía en Japón y supongo que en México también. Bueno, en Japón pues ya las comprometían y se acabó, ¿no? O sea, porque pues las mujeres serían para tener bebés y ser madres de familia, cocinar, dedicarse a la casa, etcétera, ¿no? Entonces mi abuelo, cuando mi mamá cumple 15 años, en lugar de hacerle fiesta de 15 años, de quinceañera a mi mamá, mi abuelo le dijo a mi mamá, te tengo una muy buena noticia, ya te comprometí, es un muchacho japonés que vino de Japón directamente, no era un muchacho, era un señor. Mi mamá tenía 15 años y el señor tenía 50, no sé, ¿no? Bueno, ya te comprometí, ya esto va a pasar y ya está. Y mi mamá así como de, pero es que yo quiero entrar a la UNAM, yo quiero hacer el examen de la UNAM, quiero ser dentista, quiero graduarme, quiero... Y mi abuelo le dijo, ¿sabes qué? En mi familia las mujeres hacen lo que los hombres decimos, 1, y 2, yo ya te comprometí, no me puedes hacer quedar en ridículo frente a la gente. Y no te corro de mi casa porque eres menor de edad y yo me meto en problemas. Pero mi mamá me cuenta que en cuanto el día de cumpleaños 18 de mi mamá, mi abuelo le dijo, agarra 2, 3 triques, una muda, un pantalón, una playera y lárgate de mi casa porque ya eres mayor de edad y ya no te quiero aquí porque pues tú servías para casarte pero no quieres porque según tú quieres jugar a la profesionista, vámonos. Y mi mamá eso hizo, agarró un pantalón, lo echó a una bolsa de mandado y se fue. Y se fue a rentar un cuarto a unos compadres de mis abuelos que vivían en Ciudad Nezahualcóyotl, en aquel entonces, que eran los años 70, en la Ciudad de México, que Ciudad Nezahualcóyotl en ese entonces no tenía pavimentación, no había luz, no había agua, no había servicios básicos. Pues porque era como el área conurbada en donde pues vivían los paracaidistas o qué sé yo. Bueno, entonces Ciudad Nezahualcóyotl no había pavimentación, entonces era tierra y cuando llovía, la tierra cuando llueve es lodo. Y así, y mi mamá logró entrar a la UNAM a estudiar odontología, se graduó con honores y pues ya, después fue todo, o sea, ha sido un camino muy difícil también para ella, pero pues ha logrado cosas increíbles. Es una profesionista súper exitosa. Sus pacientes la adoran. Y hasta la fecha que tiene, no voy a decir su edad, pero hasta la fecha que ya es una persona de la tercera edad, sigue ejerciendo, le encanta y lo hace muy bien. Es una excelente odontóloga, mira. No, qué increíble tu mamá, de verdad, mis respetos. Rompió con la imposición, con la opresión, qué increíble, con razón te conmueves tanto cuando hablas de tu mamá. Sí. Y bueno, y entonces te termina la carrera tu mamá, dijo yo no me caso, pero ¿en qué momento conoce a tu papá? Mi papá nació en un pueblo chiquitito en Puebla, la verdad no sé cómo se llama el municipio, pero pues bueno, nació ahí y al ver como las pocas o nulas posibilidades de crecimiento ahí,
migró de Puebla para la Ciudad de México y aquí consiguió trabajo como chalán en el puesto de pescados de mi abuelo, porque mi abuelo era pescador en Japón, entonces llega a México y dijo, pues bueno, voy a trabajar en lo que yo sé, que es el pescado. Claro. Entonces mi abuelo era el pescador despachador de pescado de la colonia japonesa en México, porque mi abuelo sabía cortar el pescado para los platillos japoneses, entonces las señoras japonesas iban y le compraban a él el pescado, le decían, es que voy a hacer tal platillo, no sé qué, mi abuelo, Simón, pues entonces ya cortaba el pescado para ese platillo. Y vaya que son expertos en pescado en Por Japón. supuesto, sí. Entonces, pues bueno, mi papá entró a trabajar con mi abuelo de chalán, o sea, cargando bultos o qué sé yo, en el mercado San Juan, que está justo en el centro de la ciudad. Entonces, siendo su chalán, así fue como conoció porque mi abuelo metió a trabajar a mi mamá al puesto de pescados desde que mi mamá tenía 8 años. Okay. Y ahí se conocieron. Y ahí se conocieron. Y entonces se casan, te tienen. Ajá, exactamente. Y me platicabas hace ratito, antes de que empezáramos a grabar, que tu familia los rechazó tanto a tu papá como a ti. Sí. Con tu familia materna. Lo que pasa es que, bueno, entendamos que en ese entonces la forma de pensar era diferente y la ignorancia llevaba a la gente a pensar de manera como muy conservadora. Entonces los migrantes japoneses en México, al menos, no sé en otros lugares, pero en México al menos, tenían esta idea arraigada de que los descendientes de los migrantes japoneses en México tenían que casarse con japoneses, o sea, con ya sea japoneses migrantes también, o que hubieran nacido aquí en México, pero que fueran de padres o abuelos japoneses, como para conservar esta cuestión racial y cultural, pues, de Japón, ¿no? Creo que la historia se debe juzgar desde la historia misma, ¿no? Claro. O sea, es como ponernos a juzgar ahorita a los romanos por lo que hicieron y pues qué lo que hicieron los romanos, pues ya pasó hace miles de años, no Exacto, pasa nada. Sí, sí. Más bien hay que juzgar, entre comillas, las decisiones de hoy, ¿no? Claro. Pero tú se entiende. Sí, se entiende. Eso entiende. era lo que pasaba y pues ya, ¿no? Porque además Claro. también era la ignorancia, era como, pues eran otras épocas en las que la gente tenía su forma de pensar y sus ideas y sus culturas muy arraigadas, qué sé yo, que eran completamente distintas a lo que ahora vivimos. Entonces, pues bueno, en ese entonces se acostumbraba a eso y pues ya. Entonces, pues sí, desafortunadamente, como tenían esa idea de que si eras descendiente de japonés, solo te podías casar con otro descendiente de japonés o con otro migrante japonés, pues bueno, mis abuelos vieron con malos ojos, digamos, esto de que mi mamá se enamorara y se casara con un mexicano. O más bien con lo que platicamos, con un no japonés, Con un no japonés, o sea, sí, porque mi papá pudo haber sido estadounidense o de cualquier otro país y pues tampoco iba a ser correcto, porque no era japonés. Claro. Entonces, sí, ahí no era una cuestión como en contra de que fuera mexicano, no, sino era es que no es japonés. no, porque además mis abuelos estaban profundamente agradecidos con México por haberles permitido a mis bisabuelos quedarse aquí y establecerse aquí para salvarse de la situación tan difícil que estaba viviendo la gente en Japón por la guerra, ¿no? Entonces. Ay, sí, e insisto, se entiende, o sea, es como, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Que hay tantas culturas, pues todas las culturas se juntan, o sea, los latinos están todos juntos, no sé, los italianos se juntan con los italianos, así es, y así sigue siendo. Sí, por una cuestión de identidad y exactamente, así sigue siendo, ¿sí? Oye, y bueno, entonces, ya no nos platicaste pues el porqué del el rechazo hacia ti, hacia tu papá, sí. Pero pues eso te ha hecho sentir a ti al mismo tiempo un rechazo hacia tu propia cultura japonesa, ¿no? Exactamente, sí, yo la verdad es que mi identidad cultural es 100% mexicana, yo nací en este país, por ley soy mexicano, o sea, de acuerdo a la constitución política de este país, por haber nacido aquí, yo soy mexicano. No, y tienes genética mexicana, sí, tu papá era mexicano. En mis genes hay en mi sangre hay genética azteca,
mexica, orgullosamente, ¿no? Claro, sí. Sí, no, o sea, quien no se sienta orgulloso de su genética mexicana, Lo siento mucho por esa pues sí, persona, la verdad, sí. pero pues yo estoy tremendamente orgullosa de mis raíces mexicanas. Amo esta cultura, amo este país. Y es curioso que lo digas como con mucha pasión, porque me da la impresión, que, o sea, tu cultura, tu raza, o sea, la raza no nada más japonesa, sino oriental, ¿no? O sea, japoneses, coreanos, tailandeses, filipinos, y un largo etcétera, pues sufren mucho de racismo, Sí. ¿no? Y sí es como, a mí me parece incluso racista que no sepas y que no sepamos distinguir muchas veces, por ejemplo, entre Pues todos son iguales, ¿no? Exactamente, exacto, o sea, este igual y es chino, y es como, ¿por qué crees que es chino? ¿Qué es ese que De es hecho, a chino, mí en la no? universidad todo el mundo o sea, mi apodo era la China. Todo el mundo en la universidad me conoce, o sea, incluso ya hasta fechas actuales en el chat grupal que tengo con los de la universidad. Oye, China, no sé qué, oye, China. A mí no me molesta, porque yo sé que eso es una cuestión muy arraigada en México, Sí. que a cualquier persona que ven con ojos rasgados le dicen chino porque piensan que es chino. No pasa nada. Pero no deja de ser un tanto cuanto racista, siento, ¿no? ¿O Yo, no lo sientes yo así? no lo siento así, porque en México es una cuestión cultural esto de ponerle apodos a las personas, porque no es de mala onda. Ah, bueno, si lo ves únicamente desde la óptica mexicana, Sí. sí, no es racista, pero como que el mundo en general tiene por ahí. El mundo de ahorita está muy raro, Está muy entonces raro, sí. yo prefiero verlo como una cuestión en general pues, incluso de camaradería, ¿no? O sea, como de ya me caíste bien China, no sé qué, ¿no? Sí. Y lo que te decía, que hablas con mucha pasión de ser mexicana y que tienes los ojos rasgados, y entonces por ende la gente entonces te dice la china y así. Quizás la gente, esta es pregunta, ¿sientes que la gente de pronto pone en duda tus raíces mexicanas? Completamente, completamente. De hecho, una vez estaba sentada en un lugar, en una sala de espera para entrar a ver a un doctor, y había un señor junto a mí y me puse a platicar con el señor, no me acuerdo de qué, porque éramos desconocidos, pero de repente terminamos el tema y el señor volteó y me dijo, ¿te puedo hacer un comentario? Y yo, por supuesto. Me dijo, te felicito, qué bien hablas español. Sí, y eso me lo han dicho cualquier cantidad de veces. Felicidades, hablas muy bien español. Es más, hasta en redes sociales, mira, pues porque pues tengo mi foto y me ponen, felicidades, escribes muy bien español, y yo. No habría por qué no. ¿Y no te has llegado a sentir alguna vez en la vida como, o sea, igual y es pregunta hasta tonta, porque desde el principio dices, soy mexicana, mi identidad cultural es mexicana, me siento mexicana y todo pro México, pero con este tipo de cosas que te ha pasado también, ¿no te has llegado a sentir un poco como, a veces no soy de aquí ni de allá? Por supuesto, completamente. De hecho, desde la primera vez que viajé a Japón, me acuerdo que yo, bueno, soy una persona con discapacidad, y cuando me sacaron del avión, me llevaron del avión a migración en silla de ruedas. Llegué a migración de Japón, del aeropuerto, de uno de los aeropuertos de Tokio, que es el aeropuerto Narita. Llegué con el oficial de migración, yo con mi pasaporte mexicano, por supuesto. Le entrego mi pasaporte y el oficial lo tomó, se quedó así, vio el pasaporte, me vio a mí y yo le empecé a hablar en inglés. Y se quedó así como, nada hace sentido aquí. O sea, tienes pasaporte mexicano, te ves como de aquí y hablas en inglés. ¿Qué está pasando? Pero entonces vienes a México y es como si pareces Exactamente, de Japón. si te ves como de allá, pero hablas español, pero, ajá, sí, claro. Entonces para mí es como, o sea, en mi cabeza hace sentido, pero para las demás personas de repente no. Entonces
¿Y eso sientes que ha generado algún tipo de conflicto interno contigo o no? No, para nada. O sea, por lo mismo de que yo estoy tan orgullosa de mis raíces mexicanas y soy plenamente feliz en este país, no tengo un solo problema al respecto. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Porque bien, eso te pudo haber generado algún tipo de trauma o algo, ¿no? Y la verdad es que qué bueno que no. Sí, no, la verdad es que no, o sea, en algún momento sí fue como complicado, sobre todo cuando yo era una niña, porque pues cuando uno es niño no entiende muchas cosas, ¿no? Y también porque cuando era niña vivíamos en casa de mis abuelos y pues mis abuelos hablaban en japonés entre ellos dos y a mí me hablaban en japonés y mi abuela me servía comida japonesa. Y cuando me servía comida japonesa yo me quedaba así como, oye, abue, ¿no es sopita de fideo? Estamos en México. Órale. Y me hacía sopita de fideo, ¿no? Porque pues sí, yo tenía ella sabía que yo tenía la razón. Estábamos en México. Yo no tenía por qué a fuerza comer pescado crudo. Si estábamos en México. Claro. Órale. Ok. Si te parece bien, Sauri, vamos a adentrarnos en el tema principal de tu entrevista, que fue qué cosa tan más trágica, tan más terrible te pasó. ¿Qué cosas, no? Las dos cosas principales por las que estás aquí. Si quieres, no nos platiques de quién era el papá de la bebecita. Nos focalizamos en mí. Exacto, hablemos de ti, a menos que tú nos quieras compartir algo. Platícanos de ese tema, todo lo que tú quieras. Si quieres, desde que te enteraste de que estabas embarazada, platícanos bajo qué circunstancias fue que concebiste tu bebé, cuando te enteraste que estabas embarazada, todo eso. Ok, bueno, pues para empezar, yo jamás pensé que yo pudiera quedar embarazada tan rápido porque a últimas fechas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, las mujeres han tenido como muchos problemas para embarazarse, o sea, han batallado, cosa que, por ejemplo, nuestras abuelas parieron 12, 15 hijos así seguiditos. Sí, no sé si tiene que ver con alimentación, con hábitos, ni idea, No pero tengo sí. idea, pero pues bueno, la cuestión es así, ¿no? O sea, generaciones pasadas no tuvieron no tuvieron que ir a una clínica de inseminación o de genética para lograr concebir. No tuvieron que hacerlo. Y parieron 15, 20 hijos, no sé cuántos, ¿no? En cada familia. Por eso, pues fueron los baby boomers. Bueno, entonces yo jamás creí que fuera a quedar embarazada, pero pues resultó, a la hora de ver la prueba del embarazo, resultó que sí, porque además pintó rapidísimo. Entonces, cuando vi que era positiva, empecé a llorar de felicidad. ¿Tú tenías ganas de ser mamá? Sí, por supuesto. A mí la cosquilla de ser mamá me empezó como a eso de los 26, 27 años. Yo empecé con esta cuestión como, no sé si es una locura hormonal o no sé qué sucede, al menos en mi caso, no sé las demás personas, pero en mi caso fue una cuestión así de muy fuerte de quiero embarazarme, quiero tener un bebé, me urge. Y pues bueno, no se dio hasta los 33 años, ¿no? Por circunstancias, que si el novio, que si no novio, que lo que sea. Porque además yo también, cuando tenía esta edad, como 26, 27 años, mi objetivo principal era alcanzar el éxito profesional. Entonces, para mí era como difícil entre decidir si me embarazaba o perseguía el éxito profesional. Me incliné más por el éxito profesional, si te soy honesta, también porque no tenía un novio estable, o sea, salía con uno, salía con otro, pero hasta ahí, o sea, no había un novio estable con el que yo pudiera ser mamá. Entonces, pues bueno, ya hasta después lo conseguí a los 33 años exactamente y desafortunadamente un embarazo normal tiene en promedio más o menos de 40 a 42 semanas. Más allá de las 40, incluso desde la semana 42 en adelante, se está pasando el embarazo, ¿no? A muy pocos ginecólogos les
les gusta llegar hasta esa semana. De hecho, la mayoría de los ginecólogos a eso de la semana 40 ya empiezan a inducir así de ponte a caminar, haz algo porque ya. Sí, porque si no viene pronto te voy a tener que hacer cesárea. O sea, esto tiene que pasar ya. Entonces, pues bueno, yo llegué a la semana 37. Cabe mencionar que yo seguí trabajando, seguí yendo al gimnasio, seguí haciendo mi vida normal porque yo me sentía perfecta. Yo en mi embarazo no tuve un solo achaque, no tuve náuseas matutinas, no tuve agruras, o sea, como estas cosas raras que les dan a las mujeres, incluso antojos raros y así de bisteces con cajeta y cosas raras. Yo no tuve eso. O sea, yo lo único que tuve fue mucho sueño, mucho, y mi antojo más fuerte era como la fruta, así tipo mango y piña con chile. O sea, yo cargaba el botecito de chile, lo cargaba en la bolsa, porque a todo le ponía chilito en polvo, a todo. Ese era como mi antojo. Pero fuera de eso yo no tuve achaques de ningún tipo. Tuve un embarazo muy tranquilo, muy feliz. Fui a hacerme los ultrasonidos ultrapotentes 3D, 4D, 4D, 4K, HD, qué sé yo, que me mandó la ginecóloga en su momento. Y todo aparentemente iba caminando muy bien. Y pues bueno, en la semana 37 dejó de ir bien el embarazo. A mi bebé diario le daba hipo, como eso del mediodía, 1 de la tarde, una cosa así. O sea, me acuerdo que yo estaba en la oficina escribiendo un correo electrónico o en una llamada telefónica o lo que sea, y de repente yo nada más sentía cómo brincaba mi bebé por el hipo. En un principio fue así como, ay, ¿por qué está brincando? Y luego le pregunté al ginecólogo y me dijo, tiene hipo. Algo estás comiendo, bebiendo que le provoca hipo. Y yo, pues, ¿qué será? Yo bebo agua como un camello porque pues hay que beber mucha agua en el embarazo, igual que en la vida diaria sin embarazo, ¿no? Pero en el embarazo aún más. Y tal, ¿no? Pero pues bueno, había algo que yo hacía o que yo tomaba o que yo comía que le provocaba hipo diario. Hasta que de repente un sábado fue, creo, sí, no sentí que a mi bebé le diera hipo. Y fue así como, qué raro, si diario, esto pasa diario y a la misma hora. Entonces, el domingo pensé, bueno, porque ya de esto me di cuenta como ya tardecito en la noche, pensé, me voy a esperar para mañana, domingo, a cierta hora más decente, le voy a marcar al ginecólogo para decirle esto, ¿no? Y también noté que como que no había tanto movimiento y dije, pues eso está súper raro. Entonces, bueno, ya llegó el domingo, que fue el domingo del Día del Padre, por cierto, y yo ese domingo fui con el papá de mi hija, fuimos a un concierto, un evento, una cosa así en el Auditorio Nacional o algo. Cuando terminó esta cuestión, salimos del Auditorio Nacional y al salir del Auditorio Nacional saqué mi celular y le marqué al ginecólogo. Fíjate que noté esto, como que siento que no se mueve tanto y no le dio hipo y diario le da hipo. Y me contestó, que no se mueva a estas alturas es normal porque ya no tiene espacio para moverse. 1. Y 2, que le dé hipo o no es como que te dé hipo a ti o no, porque pues puede dar o no dar por algo que tomaste o comiste o no tomaste o no comiste. Es muy random. Entonces me dijo, pero mañana lunes te veo en mi consultorio para hacerte un ultrasonido y que estés tranquila. Le dije, de acuerdo, ok, muy bien. Mi error fue haber colgado con él y no haber corrido a urgencias para que me abrieran en ese momento. Yo creo que ese fue mi error, porque yo debí colgar con él y decirle al papá de mi hija, ¿sabes qué? Llévame a urgencias ahorita y que me abran y me la saquen porque algo no está bien. Pero yo no quise verme como la primeriza histérica
y además yo seguí las indicaciones del especialista. Y uno eso es lo que debe hacer. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Si no estudiaste medicina, ¿qué culpa puedes tener si el mismo doctor te está diciendo es normal? Bueno, pues ese fue mi grave error, no haber corrido urgencias a que me abrieran. Y me esperé al lunes, o sea, al día siguiente, al lunes después del Día del Padre. Y sí, me desperté, me metí a bañar, incluso almorcé, porque pensé, si me tienen que meter a quirófano, yo necesito tener algo en la panza para que me haga la anestesia y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me bañé y demás, llegué a la clínica, me acostó en la camilla, me puso el ultrasonido, yo veía que buscaba y buscaba, y yo dije, no, esto está tremendamente mal. Y volteé con él, le dije, si necesitas meterme al quirófano ahorita, no tengo una sola bronca, vámonos. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Vienes? ¿Con quién vienes? Y me dijo, y le dije, no, vengo sola. Me dijo, es que no te puedo abrir si no hay una persona aquí, si no tienes un familiar aquí. Y le dije, say no more. Le hablé al papá de mi hija, le dije, oye, ¿sabes qué? Ya, me van a abrir ahorita, ya. Y me dijo, no te preocupes, yo ahorita ya me lanzo para allá, estoy en la oficina, pero me lanzo para allá en este segundo. Ok. Entonces me pegué el brinco de la camilla del consultorio del doctor, me puse ya las chanclitas, qué sé yo, corrí junto atrás de él para el quirófano, me metieron en el cuartito de preparación para ponerme, ya es la bata esta de hospital que la raya te queda atrás y qué sé yo, eso. Me trajeron la silla de ruedas, me metieron al quirófano, me trepé a la cama para cirugía. Llegó el anestesista, me empezó a preguntar de todo lo que te pregunta un anestesista, que si tienes esto, que si tienes lo otro, que si tienes prótesis dentales, que si tienes no sé qué, bla, bla, bla. Esas cosas que te pregunta un anestesista, ¿no? Y ya respondiendo, y ya hasta que me dijo, ok, ponte en posición fetal. Y ahí fue cuando ya me pusieron la epidural, que es cuando te anestesian por aquí, por la espalda. Esa anestesia se llama epidural. Y ya pues ya nada más sentí el piquetito y el ardor ese de la anestesia, porque es un ardor, haz de cuenta que te están metiendo fuego en la espalda, pero pues bueno, eso. Y después de 15 minutos ya llegó el ginecólogo y yo veía todo por la lámpara del quirófano. Yo nada más veía que acercaba su mano así a mi panza y le dije, todavía siento. Entonces me dijo, vamos a esperar un poquito más, porque todavía no está haciendo efecto la anestesia, solo hay que esperar tantito más. Ok, se habrá esperado 10 minutos más, qué sé yo, y después ahora sí ya, a proceder, ¿no? Y de repente, pues yo vi que ya había abierto y que ya la estaba sacando y le empecé a preguntar, respira, y no me contestó. Entonces le empecé a decir, preguntaré. Yo le seguía preguntando hasta que de repente le grité, respira, y volteó conmigo y me dijo, no. Y fue ahí cuando empecé a llorar horrible en el quirófano, empecé a gritar, quiero morirme, no puede ser, bla, bla, bla. Y pues ya, me cosieron, me mandaron a mi cuarto y se acabó, ¿no? En lo que él sacaba el bebé o el cuerpo, no era el bebé, en lo que él sacaba el cuerpo y demás, llegó el papá de mi niña y yo en llanto y gritando histérica, y él, tranquila, tú estás bien, es lo que importa, tranquila, tú estás bien, es lo que importa. Y yo, no, yo quiero a mi bebé, yo quiero a mi bebé, yo quiero a mi bebé. Y me dijo, es que ya no hay bebé, pero tú estás bien. Y yo, y bueno, eso fue lo que pasó. Me mandaron ya me cosieron, qué sé yo, me mandaron a mi cuarto. Oye, pero nada más te dijo no respira o te dijo literalmente lo que estaba pasando. Me dijo, no, no respira. Y cuando me dijo no respira, dije, bueno, pues ya, o sea, falleció, obvio, ¿no? O sea, porque ya cuando sacan el bebé y el bebé no respira, pues es porque está muerto.
se acabó. Ahí luego me enseñó el cordón umbilical. Al cordón umbilical en sí mismo se le hizo un nudo. Me dijo, mira, esto fue lo que pasó, esto no lo podemos saber a priori. Esto fue lo que pasó. O sea, ese fue el motivo, que se le hizo un nudo al cordón. Al cordón umbilical se le hizo un nudo en sí mismo. Y entonces le dejó de pasar alimento. Y oxígeno y Claro. hipoxia y bye. Ay, no, cuánto lo siento, qué horrible. Y ya. Sí, fue horrible, fue un trauma, fue una tristeza extrema, no te lo puedo explicar. Hay veces en que yo estoy como tan nostálgica y tan mal que manejo y me paro frente a la clínica en donde estuve, o enfrente al hospital en donde me hicieron la cesárea, me estaciono y me quedo llorando ahí 1 hora o no sé cuánto, porque es como, aquí pudo haber nacido mi bebé, pero yo nada más vine aquí a que me abrieran y me sacaran el cuerpo. Lo siento muchísimo, de verdad. Gracias. No, y además el baby shower fue un pachangón que no tienes una idea. O sea, mi mamá contrató una botarga, hubo sonido, hubo DJ, no, fue un montón de gente, o sea, fue un fiestón. Estuvo muy padre, la verdad, recibí un montón de regalos y bla, 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 ¿no? Esto me la pasé bien, pero pues de todos esos regalos que recibí, un montón era pues ropita, obvio, ¿no? Mamelucos, calcetines, gorritos, qué sé yo, para recién nacido, para en cuanto uno tiene que sacar al bebé del hospital, pues que salga bien tapadito y esto y bla, bla, bla. Y pues todo eso yo me lo había llevado al hospital, evidentemente, ¿no? Pero pues lo único que salió de ahí fue un cuerpo con la necropsia hecha, porque antes de que la carroza fúnebre se llevara el cuerpo, me lo llevaron al cuarto para yo despedirme de, ¿no? Porque es como parte del proceso del duelo. Como que ahí continúa el proceso del duelo. Yo lo entendí de esa manera, por eso acepté que me llevaran el cuerpo para despedirme. Era la última vez que yo le iba a ver. Primera y última vez, porque yo solo la había visto en las imágenes de los ultrasonidos, pero así en carne y hueso, esa fue la única vez que la vi. Ya nada más llevaron del cunero del hospital, la llevaron como en una cajita de acrílico con llantitas, y el bultito me lo dieron y ya yo la cargué, y yo me acuerdo que estaba envuelta como en una sábana blanca, y yo me acuerdo que le hice así para verle, yo quería ver si tenía bien formadas las manos y no sé, para verla. Y entonces vi nada más las cortadas de la necropsia y me espanté tanto que mejor le dije al papá de mi hija, ¿sabes qué? Tómala, ya no quiero ver más. Ya me despedí de ella, toma. Y pues la carroza fúnebre pasó después, al poco rato pasó por ella. Y lo que yo quise fue que la cremaran para yo después tirar sus cenizas al mar. Y cada vez que yo quisiera recordarla, iba a ir al mar a acordarme de ella. Y ya. Me acuerdo que cuando me dieron de alta, pasamos a la funeraria y le dieron, al papá de mi hija le dieron las cenizas en una cajita de madera, así chiquita, ¿no? Porque pues era un bebé recién nacido, era un feto, pues. Entonces las cenizas eran una bolsita chiquitita. Y me acuerdo que me dio la cajita y yo dije, en esto terminó mi sueño, en esto terminó mi ilusión. Y fue lo único que quedó de ella. Un par de años después yo
fui a Acapulco y en Acapulco fue en donde yo deposité sus cenizas en la playa. Y ya, cada vez que voy a Acapulco, como la canción de Juan Gabriel, me acuerdo de ella. Para mí Acapulco tiene un significado muy especial por eso. Sorry, tomaste terapia de duelo y todo eso, ¿verdad? Por lo que leí en tu Fui con escrito. psiquiatra, psicólogo, tanatólogo, todos los ólogos que se pudieran consultar para pasar este duelo. Fui. Un psiquiatra me medicó, seguí yendo a terapia, etcétera, etcétera. Hice. Es más, fui con una señora que veía ángeles y no sé qué tantas cosas. Lo que se pudiera haber hecho, yo lo hice. Y con quien pude haber ido, fui. ¿Y sientes que te ayudó? Yo creo que sí, porque hasta hoy día no entiendo cómo es que no perdí como la cordura o cómo no enloquecí por todo lo que sucedió. Porque además ahí no termina todo. A mí me dieron de alta un miércoles porque yo tenía signos vitales perfectos, no tenía temperatura, no tenía sintomatología de cuestión alguna. La herida estaba bien. Entonces, el miércoles me dieron de alta. El papá de mi hija me llevó al departamento donde él y yo vivíamos y ahí estaba todo bien. Y pasaron jueves, viernes, sábado y domingo. Y me acuerdo que el domingo fuimos a almorzar a casa de mi mamá porque habían comprado barbacoa y qué sé yo, y entonces fuimos a almorzar a casa de mi mamá. Y ese domingo me acuerdo que yo le comenté que cuando despertamos, me acuerdo que le comenté al papá de mi hija, oye, ¿sabes qué? Tengo dolor de cabeza. Me dijo, no te preocupes, ahorita te doy un Ardil. Entonces ya me dio la pastilla, me la tomé, y cuando uno toma una pastilla para el dolor de cabeza, regularmente se te quita en cuestión de 15, 20 minutos, ya no tienes dolor de cabeza. Pues el dolor de cabeza no se me quitaba y a mí, o sea, yo siempre he gozado de tan buena salud que a mí ni un dolor de cabeza me daba, jamás. Pero pues bueno, esa vez, ¿no? Era un dolor de cabeza, me acuerdo que aquí abajo, como en la nuca, y yo sentía mi nuca así como caliente y me dolía horrible, como si me hubieran dado un batazo. ¿Qué le va a andar poniendo como atención a un dolor de cabeza a uno, no? Y ya total, almorzamos en casa de mi mamá, todo normal, y de repente le dije, oye, si nos regresamos a la casa porque ya como que me quiero dormir, este dolor de cabeza me tiene muy mal, y pues ya. Esa vez me acuerdo que nos fuimos en mi carro y él manejó mi carro. Yo iba en el asiento del copiloto. Lo que él me comentó, que yo ya no recuerdo, es que solo alcancé a balbucear. ¿Sabes qué? Creo que me hice del baño. Entonces, me dijo que eso a él se le pareció lo más extraño del mundo, entonces se paró, se orilló en una banqueta, se salió del carro, se fue hacia donde estaba yo, abrió la puerta y me tocó aquí y me dijo que efectivamente él sintió que el pantalón estaba mojado. Entonces que le dio muy mala espina, entonces que fue cuando se le ocurrió llevarme a urgencias. En ese entonces él y yo vivíamos en su departamento, que él vivía como cerca de una avenida que te lleva hacia un hospital muy, muy grande. Entonces, pues bueno, entonces se fue hacia el ABC de Observatorio, que era el hospital que nos quedaba como de camino. Y pues cuando uno necesita urgencias es pues el lugar de medicina que me quede más cerca, ¿no? Y era el ABC de Observatorio, entonces se fue para allá, llegó a urgencias, me sacó y nada más empezó a gritar, él me dijo que empezó a gritar que
necesitaba como silla de ruedas, camilla o algo, y ya salió alguien con una silla de ruedas y ya me llevaron, me metieron a urgencias, que el médico urgenciólogo salió y le dijo, ¿eres tú su esposo? ¿Qué eres de ella? Porque yo necesito aquí a alguien, un familiar, a alguien que se haga cargo, porque en este momento está teniendo un derrame cerebral y le puede fallar algo o lo que sea o todo. Y ella puede quedar aquí. En este momento puede ser su último respiro. Entonces yo necesito a alguien aquí que se haga cargo. Y si no eres tú, háblale a su familia para que vengan. Y entonces, pues bueno, él lo que hizo fue acto seguido marcarle a mi mamá. Y mi mamá no lo podía creer porque hace 15 minutos estábamos en su casa comiendo barbacoa y viendo la tele. Pero pues bueno. Entonces, pues ya mi mamá se empezó a comunicar con todos mis hermanos así, no, pues es que Saori está teniendo este problema, está en el ABC de observatorio, y mis hermanos estaban a punto de entrar a una función en el cine, pero pues entonces recibieron la llamada y se fueron de ahí directo al hospital para ver qué estaba sucediendo, pero pues con este tipo de eventos, o sea, con los eventos cerebrovasculares o los derrames cerebrales, no, o sea, los médicos no te pueden decir, pues le hacemos esto y ya queda, ¿no? O Sí, le hacemos esto y a le ver qué pasa. inyectamos esto y no, o sea, es una cuestión, o sea, la ciencia médica incluso en estos días está limitada al respecto. Entonces ya toda mi familia estaba en el ABC de observatorio esperando a que el doctor les dijera algo. Y salió el neurólogo y les dijo, ok, voy a hacerle cirugía para liberar presión del cerebro, porque el cerebro está presionado, o sea, se está aplastando con el cráneo. Está inflamado. Porque está inflamado, entonces necesito hacerle cirugía ahorita para drenarle el líquido encefalorraquídeo y que no haya más secuelas. De acuerdo, pues bueno, ya, me metieron a quirófano, de hecho aquí tengo la cicatriz, tengo un hoyito que fue en donde me taladraron el cráneo, me metieron una sonda y drenaron líquido encefalorraquídeo y de esa manera liberaron presión del cerebro contra el cráneo. Me parece que también lograron sacar, no sé si todo, pero parte del coágulo o todo el coágulo que se me formó, que ese coágulo fue lo que hizo que una venita se reventara en el ventrículo derecho de mi cerebro y esa hemorragia que me dio en el ventrículo, en la parte derecha de mi cerebro, fue lo que me provocó que el lado izquierdo de mi cuerpo quedara sin movimiento, con parálisis. Se llama hemiplegia. Y esa es la secuela que hasta hoy tengo bueno, un médico me dijo que a estas alturas, como ya soy funcional y demás, se llama hemiparesia, porque hemiplegia es cuando uno está en la cama sin poderse mover, y así es como yo estuve en un principio. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el hospital? Estuve un mes en terapia intensiva en Centro Médico Nacional Siglo XXI, porque gracias a Dios, en ese momento yo tenía seguro social por el trabajo en el que estaba. Y pues bueno, el doctor, el neurocirujano que me operó, a la hora de salir del quirófano, habló con mi mamá y le preguntó, oiga, ¿su hija tiene seguro de gastos médicos mayores o cómo va a estar la situación? Porque la tenemos que inducir a coma para poder estabilizarla y una situación de coma en este hospital no hay dinero que pague eso. Y mi mamá le dijo, hasta donde tengo entendido, tiene seguro social. Y le dijo el neurocirujano, ¿sabe qué? Muévase, consígale una ambulancia de cuidados intensivos y trasládenla de aquí al centro médico que le corresponda, porque no hay dinero que pague eso. Y además el centro médico es buenísimo. Los centros médicos que tenemos en este país son lo mejor de lo mejor. Sí, el centro médico es de lo mejor que tiene el IMSS, no es que lo mejor.
Sí, es lo mejor de los mejores especialistas, residentes, enfermeras, etcétera, están ahí. Sí, es un gran hospital. O sea, siglo XXI, La Raza, 20 de noviembre, todos estos centros médicos son buenísimos. increíbles. Sí, o sea, la gente que trabaja ahí sabe lo que hace. Totalmente. Y pues bueno, la cuestión es que encontrar una cama en cualquiera de estos lugares es una lotería. Es ganarse la lotería. Entonces, ya mi mamá consiguió la ambulancia de cuidados intensivos que te cobran por minuto, por supuesto. Te cobran por minuto. Por eso, señores, cuando veamos ambulancias, hay que hacernos a un lado para dejarlos pasar porque no sabemos si llevan a un paciente en estado crítico. En mi caso, en cuanto me metieron a la ambulancia, me tuvieron que meter un tubo por la boca para seguir respirando, me tuvieron que poner el suero, el esto, el otro, o sea, para mantenerme viva. Claro. Entonces, pues bueno, ya me trasladaron del ABC de observatorio a siglo XXI. Y cuando cuando llegó la ambulancia a siglo XXI, pues bueno, desafortunadamente el médico, el neurocirujano de guardia no estaba en ese momento, había salido a cualquier cosa, pero pues bueno, la buena noticia es que en cualquier momento regresaba, ¿no? En cuanto regresó, ellos checaron si podían admitirme o no, porque no se sabía si había cama. Esa es la cuestión, si hay cama o no. De eso depende de si te pueden recibir o no. Entonces, afortunadamente, y digo afortunadamente para mí, porque para la familia de quien desocupó la cama en la que me pusieron después, pues no fue una fortuna, ¿verdad? Bueno, la persona que desocupó una cama trascendió y dado que trascendió esta persona, pudieron admitirme. Y, o sea, entiendo lo que dices, pero pues es ley de vida, ¿no? O sea. Pues sí, bueno, entonces, afortunadamente ya regresó el neurocirujano de guardia, me pudieron desconectar de la ambulancia y me pasaron hacia la única cama disponible que tenían en ese momento. Wow. Y me conectaron otra vez en esa cama. Y ahí estuve 4 semanas, o sea, un mes. Con el coma inducido. Ajá, en coma inducido. Ahora, no sé si tú en algún momento has tenido a algún familiar conocido o alguien en terapia intensiva. Bueno. Sí, y con coma inducido también. Ok. Cuando sucede esto y en un hospital, en un centro de salud como como siglo XXI, La Raza o 20 de noviembre, cuando es así, tiene que haber un familiar haciendo guardia 24/7. O sea, tiene que haber alguien ahí por si se presenta alguna situación, tomar una decisión en ese momento. Sí, que tengan a quien informar también, Exacto. ¿no? Sí, porque no es así como ahorita vengo, voy al banco a hacer un depósito y regreso, o ahorita vengo, voy a comer y regreso. Sí, no, tiene que estar voy a mi casa a dormir y regreso. No, o sea, alguien tiene que llegar a relevar a esa persona y esa persona puede retirarse a su casa, a dormir, a bañarse, a trabajar o a lo que sea, pero tiene que haber alguien que lo releve. Sí, esas estancias son súper duras para la familia. Sí, o sea, realmente, y los amigos. Yo te puedo decir que para mí, yo estaba en mi viaje comatoso, en donde vi a mis bisabuelitos, vi a mis abuelitos, vi a mi papá, vi a mi niña, pero quienes lo sufrieron, pues fue mi familia, porque ellos estuvieron ahí afuera 24/7, sin comer, sin dormir, con frío, sin poder no se podían levantar para ir al baño, no podían comer, ¿no? Yo sé, igual y lo que voy a decir me van a funar, pero también es muy bonito. Yo pienso fervientemente que en medio de cualquier tragedia, cualquier situación mala, si te detienes a ver, aunque sea un segundo, también puedes ver que dentro de toda la tragedia hay cosas muy hermosas, como estar en coma en un hospital y estar rodeada de gente que te ama.
En mi caso sí, porque hay gente que no tiene quién. Por supuesto que la gente privilegiada que está rodeada de amor y que cuando algo malo le pasa, ahí tienen a personas a su alrededor sufriendo y batallando y ayudando y también, qué increíble darte cuenta de que tienes gente que te ama, ¿no? Claro, Dentro de toda la porquería que estabas viviendo. claro. Y tienes recuerdos me acabas de compartir que soñabas o veías a tus bisabuelos, a tu bebecita, pero ¿hay algo que no fuera parte de un sueño ¿tienes algún recuerdo de, yo estaba soñando, imaginando esto y que en realidad eso estuviera pasando? Yo le llamo sueños comatosos o alucinaciones porque no sé de qué otra manera plantearlo. O viajé o me fui, no sé. O sea, esta cuestión como que platica mucha gente que el túnel y esto y bla, 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 para mí fue de la siguiente manera. Yo vi a mi familia, que a los que trascendieron, los vi como en una bodega oscura, en donde hasta arriba había un ventanal muy grande, por donde solo pasaba un rayito de luz, pero todo era como una bodega oscura y allí estaban, como en unas gradas, estaban mis bisabuelos, mi bisabuela, mis abuelos, una tía abuela, mi papá, y de hecho mi papá yo sabía que era mi hija porque estaba cargando así como un bulto blanco y yo sabía que era mi hija. Eso fue lo que yo vi y me acuerdo que yo les hice así, no, yo todavía no, porque soy muy joven. Y ya. ¿Y cómo fue tu rehabilitación? La rehabilitación, bueno, para empezar, cuando a alguien le pasa esto, tiene que empezar rehabilitación desde que lo dan de alta, o sea, desde ese momento la ambulancia te tiene que llevar a terapia de rehabilitación. O sea, desde el segundo 1. Desde el segundo 1 te tienen que llevar a rehabilitación porque hay una cuestión con el cerebro que se llama neuroplasticidad, que eso es que las neuronas, está muy cañón cómo funciona el cerebro humano. Porque cuando las neuronas se dan cuenta de que hay otras neuronas en otra parte del cerebro que ya no están, se van a esa parte del cerebro para cubrir esa carencia, esa falta. Esa es la neuroplasticidad. Okay. Y como que no sé si se van o se reproducen, pero algo de eso sucede. Y pues bueno, la terapia sirve justo para eso, para recordar, para hacerle saber a tu cerebro que esa parte de tu cuerpo que no responde porque la información de la motricidad o del movimiento que tendría que estar aquí, ahí en el cerebro, ya no está. Esa información se borró, la sangre la borró, la eliminó. El derrame cerebral, eso es lo que hace, la sangre borra esa información. Entonces, con la terapia, tú le estás diciendo al cerebro, esto es lo que tú tienes que acordarte que tú haces. O sea, tú existes para hacer esto. Y además de que tenías todo el lado izquierdo paralizado, ¿había alguna situación con el habla, por ejemplo? En mi caso, afortunadamente no, porque me dio el derrame cerebral en el ventrículo o en el lado izquierdo del cerebro. Cuando a la gente le da el derrame cerebral en el ventrículo derecho y tienen hemiplegia en el lado derecho del cuerpo, regularmente a esas personas es cuando se les afecta el habla. Ok, ya entonces la afectación fue del lado opuesto al habla. Exactamente. Ah, ya. Es por eso que no tengo problema para expresarme verbalmente. Sin embargo, en un principio yo me acuerdo que me costaba trabajo hablar como tan fluidamente. En un principio. E insisto, además de a nivel físico, es decir, tu lado izquierdo, que ya entiendo perfecto que el habla no, pero ¿hubo alguna otra afectación, por ejemplo, en la memoria o? Sí, mi memoria de corto plazo se afectó horrible.
al grado que tú me puedes decir ahorita una cosa, un número telefónico, y cuando yo antes me lo aprendía incluso, ahora ya, o podemos quedar tú y yo ahorita de acuerdo en vernos pasado mañana, a tal hora, en tal lugar, qué sé yo, y a los 15 minutos, 20 minutos, ya no estoy segura de a qué hora quedamos, en dónde quedamos. Okay. Si mi memoria de corto plazo se afectó, la de largo plazo está prácticamente intacta porque he visto a gente que hace 20 o 30 años no había visto y Sabes sin perfecto problema. quién Ajá, es. sí sé quién es, sé la historia, sé todo. Oye, Saori, ¿y qué sentiste? ¿Cuál fue tu primera impresión, tu primer pensamiento, si es que lo recuerdas, o bien sentimiento, cuando despertaste y te diste cuenta que estabas paralizada en la mitad del cuerpo? Lo que pasa es que fue una situación fue muy chistoso cómo se dio, porque el neurólogo de guardia del siglo XXI habló con mi mamá y le dijo, la vamos a despertar, dado que ya la tenemos controlada, la vamos a despertar, tiene signos vitales perfectos, todo está bien, la vamos a despertar. Sin embargo, no sabemos cómo vaya a despertar, no sabemos si vaya a despertar y vaya a saber quién es ella, quiénes son ustedes, en dónde está, si vaya a saber o poder hablar, si se acuerde de cómo hablar, si se acuerde de que fue a la escuela, de que bla, bla, bla. No sabemos. O si despierte siendo un vegetal o, o completamente otra persona, o todo puede pasar, porque el cerebro es el CPU del cuerpo, de todo. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa a un CPU cuando le entra un virus? Y en nuestro CPU igual cuando hay un derrame cerebral o una embolia, una cuestión que interrumpe la oxigenación o su funcionamiento natural, hay problemas de todo tipo. Afortunadamente en mi caso yo desperté siendo yo, reconociendo, además porque desperté y toda mi familia estaba ahí, primos, tíos, todo el mundo estaba ahí. ¿Cómo lograron entrar? No sé, pero ahí estaban. Y reconocí a todos, y voy a decir algo que lo van a tener que editar, porque fue algo que yo hice, porque yo escuchaba que decían, ay, es que no sabemos si va a despertar siendo ella y no sé qué. Y yo así, como yo escuché eso, porque yo escuchaba cosas y yo decía, entonces desperté y les hice así, huevos, hierba mala nunca muere, y se empezaron a cagar de la risa y dijeron, a huevo, es ella. Desperté y los vi, los reconocí y les dije, hierba mala nunca muere, aquí estoy. Y ya. Pero ahí todavía no tenías conciencia de tu lado izquierdo. No tuve conciencia de la hemiplegia hasta como mucho tiempo después, porque mi cerebro o sea, funcionaba de una manera como muy rara, como que no tenía conciencia de nada. O sea, yo sabía que estaba en un hospital, entendía que estaba en un hospital, entendía que mi familia estaba ahí para verme, entendía, eso lo entendía. Pero yo no entendía bien qué es lo que estaba pasando y qué había pasado y que, o sea, sí me acordé que yo me estaba sintiendo mal y que mi bebé no prosperó y bla, bla, bla. De eso sí me acordaba. Pero como yo perdí un cacho de la línea de tiempo de lo que sucedió, de cuando me hicieron la cesárea a ese momento, yo no entendía qué había pasado y qué estaba pasando en ese momento. Yo solo sentía que no me podía mover porque no era nada más el lado izquierdo del cuerpo. Me acuerdo que mi sensación era de que yo tenía como un bloque de cemento en esta parte de mi cuerpo y yo no me podía mover. Cuando creo que entré en conciencia fue cuando yo desperté un día y me quise levantar para ir al baño, no pude. O sea, abrí los ojos, desperté y fue así como, ay, pues voy al baño, ahorita regreso. Y fue así como, no puedo. Y yo así de, no puedes porque acuérdate lo que pasó y no vas a poder. Y yo, pero tengo que ir al baño porque acabo de despertar y necesito ir al baño. Pues sí, pero te vas a aguantar porque no puedes pararte para ir al baño.
así. Voy a hacer una analogía que viene desde la absoluta ignorancia, pero es como si no tuvieras pierna, Exacto, porque aunque la tengas, no la puedes mover. exacto. Wow. O sea, es caminar con, entre comillas, caminar, no puedes caminar con una Brincar, pierna, sí, o sea, sí. brincando, claro. Y eso es lo que hacía. Mucho tiempo estuve así. Brincaba para llegar al baño, brincaba para llegar a cualquier lado o hacer lo que sea, brincaba en mi pierna derecha, con mi pierna derecha. Y hasta la fecha, el lado derecho de mi cuerpo es el que puedo mover, es el que hace todo. O sea, sí tengo ayuda del lado izquierdo, cierta ayuda, porque pues puedo caminar y lo hago con las dos piernas, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé cocinar y cocino porque, pues bueno, en la casa yo soy quien cocina y se encarga de esta cuestión. Sin embargo, no uso la mano izquierda para cortar vegetales o cocinar. Todo lo hago con la mano derecha. Tú te describes a ti misma como persona con discapacidad. Yo me costó muchísimo trabajo admitir que soy una persona con discapacidad porque yo no me siento, no me percibo así, porque yo puedo caminar, manejo mi carro, diario voy al gimnasio a nadar, hago un montón de cosas que muchas personas con discapacidad no pueden hacer. Yo sí las hago. Mis preguntas obviamente vienen desde la ignorancia. A mí no me ha dado un derrame cerebral, no sé lo que se siente, pero me cuesta concebir que seas una persona con discapacidad. No sé si me explico, porque Sí. ni siquiera te veo así, uno, y dos, porque tus limitaciones llegan al nivel que tú te veas forzada a admitir que tienes una discapacidad. Esa es mi duda en realidad. Sí, porque, pues bueno, yo como le comento a la gente, porque hay muchas personas que incluso en la calle o en el centro comercial me han llegado a tener así de, oye, ¿con quién te mandaste a hacer tu férula metálica? Yo le llamo mi pata biónica, porque gracias a que tengo esta férula metálica es que puedo caminar. ¿Cómo es que te ayuda a caminar? Me da soporte en el tobillo. ¿Hay estabilidad? Sí, la Ya. cuestión con el derrame cerebral es que tengo los músculos de todo el lado izquierdo de mi cuerpo con debilidad y los músculos de mi tobillo están completamente débiles y por eso no se pueden mantener como, no pueden mantener Firmes. estable, o firmes, no pueden mantener firme el pie y por eso sin la férula sí puedo caminar, pero me cuesta mucho más trabajo. La férula me la mandé a hacer porque una vez se me ocurrió buscar en un buscador de internet clínica de rehabilitación cerca de mí y me apareció una clínica de rehabilitación que estaba, sí, bastante cerca de la casa. Entonces llamé, hice cita, fui y el doctor, el especialista, ortopedista, traumatólogo, no me acuerdo qué especialidades tiene, me revisó y me dijo, mira, en tu caso te voy a recomendar un técnico ortopédico que te va a mandar, que te va a hacer una férula metálica y con eso te vas a poder parar y vas a poder caminar. Y yo dije, fue el hallazgo, porque justo cuando me dieron de alta del siglo XXI, el neurólogo que me dio de alta me dijo, señora, yo necesito decirle algo y necesito que lo entienda muy bien. Acostúmbrese a la silla de ruedas porque jamás se va a poder levantar de ella. Sí te dijo eso el doctor porque no sabe de qué madre vienes, ¿no? Literal. O sea, qué madre tan fuerte te crió. Entonces, cuando me dijo eso, yo justamente pensé, así se me vino a la mente, este hombre no sabe con quién está hablando. Este hombre no sabe con quién está hablando. Y ya pasó. Me dieron de alta, me salí de ahí, Entonces ya regresamos al consultorio del ortopedista. Me dio el teléfono de un técnico ortopédico
que hasta hoy ya, bueno, tengo 14 años de conocerlo y de que cada vez que cambio de zapatos, él me quita el zapato viejo y pone el zapato nuevo. Y pues ya gracias a que él fue a casa de mi mamá, me tomó el molde del pie y luego me hizo la férula, cortó el acero, hizo todo esto para hacer mi pata biónica, le puso el velcro y demás. Desde el momento en que me la puso, yo me acuerdo perfecto que yo estaba sentada en la orilla de mi cama, así con los pies así colgando, y yo pensaba, ¿será que sí me voy a poder parar y dar un paso? Y pensé, bueno, estando sentada aquí, no lo voy a averiguar. Necesito pararme y hacerlo. Claro. Necesito al menos intentarlo. ¿Qué puede pasar? ¿Que me caiga o que lo logre? Se acabó. Y pensé, me he caído 800,000 veces. Una más, no pasa nada. Pensé, este es el momento. ¿Ya estás? Pega el brinco y vámonos. Y eso hice. Me paré y empecé a caminar. Fue muy fuerte. No sé si los bebés sientan eso cuando empiezan a caminar. No sé, pero para mí fue como cuando un bebé da su primer o segundo paso. Para mí fue así. Porque yo pensé que de verdad jamás iba a volver a caminar. Y lo logré. Y entonces pensé, ni un pañal más, porque pues yo usaba pañal, por supuesto. Pensé, ni un pañal más, ya me puedo levantar para ir al baño, todo está bien. Y me regresé a sentar y pensé, a ver, si ya puedo caminar, puedo subir y bajar escaleras. Ok, lo voy a intentar. Y tenía las escaleras ahí al lado, y lo hice. Subí a mi cuarto, bajé, entré a la cocina, porque mi mamá estaba en la cocina. Mi mamá no sabía qué estaba pasando afuera. Yo estaba en la sala, porque habían acondicionado la sala con un colchón para que fuera más fácil monitorearme y llevarme y traerme a donde sea en la silla de ruedas. Y yo pensé, ya no la necesito, ya está. Y entonces abrí la puerta de la cocina y mi mamá estaba en la cocina comiendo. Y le dije, mamá, y mi mamá así como volteó y se echó a llorar. Y me dijo, ¿cómo? Y yo, ahí está. Era lo único que necesitaba, solo esto. Ahí está, ya se acabó. Todo está bien. Y ya. Después pensé, a ver, si ya puedo caminar, ya puedo subir y bajar escaleras, puedo salir a la calle. Y si puedo salir a la calle, puedo intentar manejar mi carro. Porque pues el brazo derecho de mi cuerpo, el lado derecho de mi cuerpo siempre ha sido dominante en mi andar, en mi motricidad. Sí, o sea, eres diestra. Sí, siempre fui diestra. Entonces pensé, voy a intentar darle la vuelta al carro, a la cuadra con el carro. Si lo logro, ya estuvo. Entonces bajé las escaleras, salí a la calle, me metí al carro y el portero salió atrás de mí, señorita, no sé. Y yo, señor, usted, chitón, por favor, usted no vio nada. Usted no me vio, no sabe qué pasó. Me dijo, no, es que su mamá van a venir a preguntarme, yo que les voy a decir que no vio nada. Y ya, me metí al carro, ajusté cinturón de seguridad, no sé qué, bla, bla, bla. Prendí el carro, le di la vuelta a la cuadra. Regresé y fue, ¿cuál es el problema? Puedo hacerlo. Entonces pensé, pues quiero un café. Me fui al Café de la Sirena por un capuchino. Y prendí un cigarro y me fumé mi cigarro tomándome mi capuchino en el carro. Eres una fregonaza, qué Eso fue bárbaro. lo primero que hice. Irme por un capuchino y fumarme un cigarro.
Qué fregona eres, de verdad. Yo quería salir, quería libertad, quería No depender de nadie. y sentir que yo podía hacer algo, porque era horrible estar nada más entre cuatro paredes preguntándome para qué sobreviví, para esto. No, gracias. No me parece, no estoy de acuerdo, porque tengo 33 años, no se vale. Y fue cuando concluí, de acuerdo, tengo 33 años, estoy muy joven todavía, no me puedo quedar tirada en la cama. ¿Por qué no? Porque tengo 33 años. No, ¿por qué no? O sea, y aunque esto le dé a alguien de 90 y tantos, o sea, de 100 y tantos años, sigues vivo. Y yo pensé, si sigo viva es por o para algo. O sea, para mí era como razonar, ¿para qué estoy aquí? Y mi conclusión fue esa, porque estás, punto final, porque estás, te tienes a ti aquí, no busques lo que no hay. Tu cuerpo ya no existe como tú lo conociste. Yo antes de embarazarme era atleta de alto rendimiento, diario iba al gimnasio 2 veces al día. Yo estaba flaquísima, tenía un cuerpazo, era una gerente de mercadotecnia exitosa, mi jefe me adoraba, los dueños de la empresa me amaban, era esa persona que la gente volteaba a ver y me tenían envidia, yo era esa, tenía la vida perfecta, porque era guapa, tenía el cuerpazo, tenía el puestazo, yo traía el cabello larguísimo y diario era alaciado, planchado. De hecho, hay gente con la que me he reencontrado a últimas fechas y no me reconocen porque me dicen, güey, tú pelona, ¿de dónde chicos? Un día me enojé tanto porque no podía peinarme que por eso me rapé. Pensé, ¿para qué quiero cabello si no me puedo peinar yo misma? Y me rapé porque me daba tanta rabia tener el cabello largo y no poder peinarme. Y dije, no me importa, entonces si no me puedo peinar, no quiero cabello. Y me rapé. Para la natación es lo más cómodo, porque nada más me pongo la gorra, mis gobles y me voy a la alberca. Entonces, vámonos, levántate, hay que hacer algo. Y desde entonces dije, a ver, si yo sigo teniendo la membresía en el club deportivo y la rehabilitación, porque en el IMSS dan rehabilitación y hay una parte de rehabilitación que es adentro de una alberca. Pensé, si en el IMSS dan rehabilitación así, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo irme a nadar a la alberca del gimnasio y continuar mi rehabilitación de esa manera. Y eso hice. Hice mi maleta, subí a mi cuarto, hice mi maleta y me fui al gimnasio a intentar nadar. Claro que cuando empecé no nadaba, ¿verdad? Agarraba en el gimnasio a donde voy, hay unas como mancuernas para alberca. Entonces lo que hacía era caminar en la alberca y hacer movimientos con mi brazo izquierdo con las mancuernas para la alberca. Iba y regresaba. La alberca mide 25 metros, entonces iba, regresaba 25, 50, 100, 200, 300, 400, 1 kilómetro, caminando y haciendo el ejercicio. Y pensé, igual y no es lo correcto, no sé si lo estoy haciendo bien o no, o si lo que estoy haciendo me va a ayudar o no, pero creo que es mejor esto a estar tirada en la cama. Algo me dice que es mejor esto a estar tirada en la cama. Y por eso continué y después pensé, ¿y qué pasa si intento nadar? O sea, nadar. Voy a intentarlo. Y desde entonces diario voy al gimnasio a nadar crawl, 200 metros de crawl diario. En un principio pensé que no iba a poder, que no me iba a acordar de cómo hacerlo, pero me acordé perfecto. Y eso es lo que hago, diario voy y nado. 200 metros puede sonar que es nada. Es muchísimo. Pero para mí lo es todo, porque diario voy a la alberca
y diario es un reto para mí meterme, nadar los 200 metros y sentir una vez más que soy dueña de mi cuerpo y que soy poderosa y que soy fuerte y que soy exitosa y que un día más lo logré, que un día más estoy haciendo algo bien por mí. Qué increíble eres, Auri, en verdad. Te hago una pregunta. ¿Tú qué piensas, qué crees que pasa cuando trascendemos, cuando nos vamos de esta vida? Por lo que yo vi en mi viaje comatoso, le llamo yo, pues uno se reencuentra con sus seres amados que trascendieron antes que uno. Probablemente ahí continúe una historia, no lo sé, porque además es como un lugar etéreo, es como un lugar inexistente, porque pues no es algo que tú puedas tocar. O sea, lo que yo vi era mi familia, pero yo no los podía, o sea, yo no podía acercarme a mi bisabuelita y abrazarla. No lo hice, porque yo sabía que si caminaba hacia ellos y pasaba como una línea que estaba ahí, quería decir que yo iba a trascender a donde estaban ellos. Y yo fue lo que les dije, yo no voy a ir para allá porque yo soy muy joven todavía. Entonces, no sé, probablemente continuemos una historia ahí. Ok, entonces, dado que viste a tus bisabuelitos y a tu bebecita, ¿tú crees que tu bebecita está en ese otro lugar esperándote? Probablemente esté ahí y lo que yo quiero pensar es que está acompañada de mis seres amados que trascendieron, o sea, mi bisabuelita la está cuidando, mi abuelita la está cuidando, mi abuelito la está cuidando, mi papá la está cuidando. ¿Te gustaría decirle algo a tu bebecita? Lo que siempre le digo cuando pongo su altar de muertos en el 2 de noviembre, que la amo muchísimo, que la extraño, que me habría encantado abrazarla, amamantarla, verla dar sus primeros pasos y escuchar su primera palabra. Me habría encantado eso. Y llevarla a su primer día al kinder. Y su primera clase de natación. Y ver su carita incluso de miedo cuando la dejó en la alberca. Me habría encantado, pero por algo Dios decidió que no. Y aquí estoy. Lo único que tengo ahorita y es algo muy importante que yo quiero transmitirle a la gente que ha sobrevivido a alguna tragedia, alguna situación, es que el enfoque que yo entendí que tenía que cambiar es que aquí y ahora lo que tengo es a mí misma. Y esa es la razón suficiente para seguir adelante. No hay que buscar otras razones afuera. Aquí y ahora me tengo a mí y eso es lo que importa. Solo queda de aquí para adelante. Nada más importa.